Parte de la Dirección Nacional del Movimiento Pro Ciudadano, Hernán Aponte, Andrés Cedeño y Jesús Díaz, secretario de Organización del Movimiento, que fue detenido conmigo el día de ayer por espacio de 3 horas, mientras nos encontrábamos en una de las tantas manifestaciones a las que hemos convocado al país en estos días. Pro Ciudadano es un movimiento pacífico, pero no es un movimiento que está de espalda a lo que está viviendo Venezuela. Pro Ciudadanos es un movimiento que ha planteado frente al país una ruta económica para salir del desastre en que lo ha sumergido el socialismo bolivariano. Las últimas medidas del señor presidente de la República, Nicolás Maduro, son el inicio de la destrucción total del país, de la destrucción total de lo que queda de empresa privada, de lo que queda de salarios que puedan servir para que la gente viva. Están basadas en ningún cálculo económico. De hecho, hay algunos economistas y algunos políticos que hablan de medidas liberales, lo cual por supuesto significa una enorme ignorancia. ¿Cómo dijeron que eran medidas liberales las medidas que en su momento tomaron Menem, Bucaram o Alan García? Que no eran medidas liberales, sino que tenían algunos sesgos de liberalización de la economía, pero en el fondo eran medidas controladoras estatistas. Las medidas que ha tomado el gobierno convierten al Estado en el único patrón, destruyen el poder adquisitivo de la gente, y nosotros estamos calculando desde Pro Ciudadano, los asesores económicos de Pro Ciudadano, que el dólar paralelo la semana que viene va a estar en 15 millones, un dólar. Es decir, que ese aumento que se ha hecho de 180 millones de bolívares intentando dolarizar el salario, según lo que ha dicho el presidente, se va a pulverizar, porque usted no puede dolarizar el salario si no permite que se dolaricen los precios y no permite trasladar de dónde van a salir, de dónde va a salir el dinero para pagar esos salarios, y entonces se controla el costo de los bienes y servicios. Entonces, mientras no haya una liberalización de la economía, no se libere el control de precios, el control de cambio, mientras no haya medidas absolutamente liberales que pongan al Estado a cumplir su función, que es proteger a la gente para que no la maten y no la roben, y respetar el derecho a la propiedad y el derecho a la vida, en Venezuela no vamos a salir de esto. Y como nosotros tenemos mucho que dar, porque Pro Ciudadano, yo que he sido empresario durante muchos años y sé lo que cuesta pagar un sueldo, vengo del mundo privado, y en Pro Ciudadano somos un movimiento liberal que defiende el respeto a la propiedad privada, a la libre empresa. Nosotros no vamos a salir de la calle porque estamos muy conscientes del momento que vive Venezuela y de la crisis. Ahora, han pasado cosas muy graves en los últimos días. Nosotros hemos ido a protestar pidiendo medidas económicas, es decir, que se libere la economía a la Defensoría del Pueblo, a hacer una huelga de hambre. Y desde la Defensoría del Pueblo, el gobierno nos ha sacado. Una cosa que no ha pasado ni en Zimbabue, ni Haití, ni Cuba. Ha pasado en Venezuela. Nosotros hemos ido a pedir la privatización de las empresas que no funcionan en manos del Estado, es decir, de la CanTV, de Corpoelec, de la Hidrológica, y nos han lanzado la policía. Nosotros hemos ido a protestar y a marchar pacíficamente contra el carné de la patria, y nos han mandado ballenas de la policía y decenas de funcionarios policiales. Pero lo que pasó ayer no solamente pasa la rabia, sino que demuestra que el presidente de la República está absolutamente solo. Usted sabe lo que significa que en medio del cacerolazo estruendoso que hubo en la Gran Caracas ayer, convocado por Pro Ciudadanos para condenar esas medidas del hambre y del terror contra el pueblo, se nos lleve detenido a líderes de Pro Ciudadanos, en el caso del secretario de Organización, Jesús Díaz, y este servidor, bajo el argumento de que estábamos incitando al desorden público, que yo me quedé tan perplejo porque yo sé que desorden público es un grupo de rock, ¿no? Un grupo de rock. No sabía que ahora desorden público también es un delito. Es decir, tocar una cacerola, protestar, es desorden público, ejercer el derecho. Y como le decía yo ayer a los funcionarios actuantes que nos llevaron detenidos de la policía de Caracas, que es una alcaldía en manos del PSUV, yo les decía, miren, ninguna ordenanza municipal está por encima de la Constitución, y la Constitución te da el derecho a la protesta.
Entonces, el gobierno está ya pisando unos espacios que no podemos tolerar. Lo importante no es nuestra detención, que por cierto es muy relevante. Muy relevante porque es una cosa que hemos discutido a lo interno del movimiento ProCiudadano. Cualquier detención en ProCiudadano será protestada, pero no vamos a volver de la detención una campaña de ProCiudadano. Es decir, detuvieron a cualquier líder de ProCiudadano. Por cierto, tenemos detenidos a 3 compañeros en Apure, porque ayer también tomamos las gobernaciones del PSUV en todos los estados y hay 3 compañeros en Apure detenidos después que yo visité Apure, y el propio gobernador, que además fue vicepresidente de la República, nos amenazó a través de su programa de radio y televisión usando cualquier descalificativo contra mí y contra el coordinador regional de ProCiudadanos en el estado Apure. Y minutos después de ese programa los detienen a 3 activistas y detuvieron también a un chofer, y también han perseguido a compañeros en el estado Carabobo, y ayer cercaron la gobernación de Aragua para que los compañeros no llegaran. Entonces nosotros vamos a protestar eso, pero no nos vamos a desviar. Yo quiero decirle al gobierno nacional: todas las convocatorias que ha hecho ProCiudadanos han triunfado, es decir, llegamos a Miraflores. Algunos dicen, por el cierto, para la gente de BPI que seguramente está transmitiendo en vivo, algunos dicen que nosotros llegamos a Miraflores, que cómo llegaron, que si no nos corrieron. Por supuesto que no nos corrieron. Claro que nos corrieron. Salió el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Guardia de Honor Presidencial, los colectivos, la Policía Nacional. Ahora, ¿cuál era la noticia para ProCiudadanos? Informar a la gente que nos habían sacado de allí o que habíamos llegado. Nosotros no informamos que efectivamente nos asediaron y tuvimos que retirarnos 2 horas después de estar ahí, pero llegamos y triunfamos y le demostramos al pueblo venezolano que sí se puede llegar. Nosotros llegamos al centro de Caracas. Nosotros prendimos a Caracas ayer, mientras algunas convocatorias de otros partidos fallaban. Nosotros convocamos y la gente nos respondió, porque la gente está viendo que estamos dando el pecho. Quiero decirle, presidente, estamos organizando en toda Caracas, de manera sorpresiva, una manifestación de los barrios de Caracas en Miraflores. ¿Qué pedimos? Que se detenga el plan hambriador que usted tiene contra el pueblo de Venezuela. Es decir, que estas medidas del terror cesen, que dejemos de pagar el principal impuesto encubierto que estamos pagando los venezolanos, que es la inflación. Y la única manera es dejar de financiar el gasto político con dinero inorgánico, parar la máquina del Banco Central de Venezuela, liberar la economía, es decir, liberar el precio del dólar, liberar el control cambiario, como lo conoce la gente, liberar el precio de todos los rubros, es decir, alimentos y medicina, y entregar durante ese periodo duro de shock un subsidio directo a todos los venezolanos, equivalente al sueldo mínimo, un sueldo que servirá para algo cuando hayamos acabado con la inflación. Termino diciendo que uno de los más grandes disparates que ha dicho el señor presidente de la República es que con el tema de lo que él llama la dolarización del salario se va a acabar la inflación. Se nota que lo está asesorando Henry Falcón, porque fíjese, presidente, hay economía, esto es economía de primer grado, hay economías dolarizadas que tienen inflación. La inflación no se resuelve dolarizando la economía. La inflación se resuelve controlando el gasto. Y el gasto no se usa sino para mantener redes clientelares, para mantener servidumbres políticas y desregularizando los precios. Pero si usted mantiene el control y dolariza la economía, usted tiene inflación sobre el dólar. Entonces, lo que usted ha dicho no solamente es un disparate, sino, digo más, demuestra que usted es incapaz de resolver la crisis, porque no entiende que la única forma, es como se dice en francés, déjenlos hacer, déjenlos en paz. No meta las manos en el sistema privado y que el Estado vuelva a su verdadera función, que es proteger a la gente y proteger a los
Por cierto, quiero hacer, así como termino con el presidente, una reflexión al sector privado. Aquí se llamó a un paro nacional, paro al cual nosotros no nos sumamos. No nos sumamos porque advertimos, según lo pueden ver en las redes, que iba a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque somos magos, porque somos brujos, porque somos adivinos. Sencillo. ¿Quién puede convocar, queridos colegas, a un paro de la prensa? La prensa. ¿Quién puede convocar a un paro de la empresa privada? Los empresarios. Pero en Venezuela han convocado o convocaron a un paro unos jefes de partidos que están en el exilio. Para no decir que están en el exterior, digamos que están en el exilio. Pretendían parar al país desde Bogotá y desde Miami, los jefes de los partidos, sin consultar con quienes producen en Venezuela. ¿Qué es lo que queda produciendo empleo o que representa el espíritu de propiedad privada y libre empresa en Venezuela? La banca, los seguros, Empresas Polar, ergo Lorenzo Mendoza. Entonces, para llamar, tal como ProCiudadanos hizo, lo volvemos a hacer. Nosotros sí creemos que al gobierno hay que hacerlo retroceder. Ergo yo llamo, porque a todos los factores de la oposición, que ya son diversos, está lo que queda de la MUC, está lo que queda de Henry Falcón, está los dirigentes de Vente Venezuela, está ProCiudadanos, y están tres sectores, Fede Cámara, que es una suerte de cascarón vacío, pero hay una gente que sí no es un cascarón vacío. Por ejemplo, yo quisiera escuchar la posición de Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, en una discusión amplia, del presidente de la Asociación Bancaria y de la Asociación de Aseguradores. Y no vale decir esos empresarios que van a dejar, porque yo sí creo que Venezuela merita una huelga general, sí la merita, pero una verdadera huelga convocada por todos los que hacemos vida en el país, y que ninguno en la mesa vaya a decir no, vamos a dejar a los trabajadores libres, el que no quiera venir a trabajar. No, ¿cuál es el compromiso de la asociación bancaria? ¿Cuál es el compromiso de la asociación de aseguradores? ¿Cuál es el compromiso de Empresas Polar, que es la principal empresa privada del país? Y entonces así le daremos una verdadera ruta clara al país y no le sigamos mintiendo al país, porque lo que está pasando en Venezuela es muy grave. Ustedes me preguntarán, ¿cuándo ProCiudadanos va a dejar las acciones de calle que ha tomado? Hasta que el gobierno retroceda. No vamos a retroceder. Créanme que nosotros no vamos a retroceder, no lo vamos a hacer. Y tan claro estamos de la situación que no estamos en la calle como se estuvo hace algunos años, que se estaba en la calle, vete Maduro, vete Maduro, vete Maduro. Nosotros estamos en la calle, vete Maduro, y este es nuestro plan. Nosotros decimos claramente cuál es el proyecto liberal económico que defendemos, que creemos que puede resolver. Y quiero terminar con una frase de Ayn Rand. Cuando los que producen tienen que pedirle permiso a los que no producen nada, eso no es una sociedad, es una jungla. Venezuela es una jungla. Los que producen, ya los he nombrado, los banqueros, los aseguradores, Empresas Polar, los medios, todos los que producen, los comerciantes, ahora tienen que pedirle permiso a los que no producen sino miseria, a Maduro, a Diosdado, a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez. ¿Qué inmoralidad es esa? No tenemos por qué calarnos eso. Y no nos van a intimidar de ninguna forma. Nosotros somos un movimiento político que es verdad que quiere participar en elecciones, porque queremos que nuestra idea gobierne en Venezuela, pero tampoco nos van a chantajear con eso. Hemos cumplido todo, somos el único movimiento que ha cumplido todos los requisitos ante el Consejo Nacional Electoral para ser partido. De hecho, hay muchos partidos de maletín, nosotros fuimos los únicos que entregamos la firma. Cumplan con la ley, pero nadie nos va a venir a decir que por ejercer nuestro derecho nosotros estamos violando la ley. Por eso cuando nos dijeron ayer que nos iban a llevar detenidos, nos montamos en la patrulla con dignidad, y la gente nos respaldaba y los aborrecía. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Su opinión sobre la propuesta que aprobó ayer la Asamblea Nacional Constituyente, llevada por el vicepresidente económico Tarek El Aissami, de exonerar del
del impuesto al valor agregado del IVA a alimentos, medicina, servicios básicos, y también de subir un punto, de subir 4 puntos al impuesto al valor agregado al resto de las transacciones, incluso subir varios puntos a las transacciones bancarias. Bueno, sencillo, hay una enorme ignorancia en el gobierno que está atisonada, por cierto, por otros ignorantes desde otros sectores políticos del país que hablan de que el gobierno tiene la incapacidad para gobernar. Este es el único país donde se cumplió la profecía de Milton Friedman. Milton Friedman decía que si tú le dejabas el desierto a un gobierno socialista, producto del desierto se iba a quedar sin arena. Este es el único país petrolero en la historia de la humanidad quebrado. Entonces, ¿cómo a esta gente que quebró un país petrolero, un país que tiene los campos más grandes de petróleo después de Kirkuk, Rumaila, Maslum, en Arabia Saudita e Irak, allí en la faja del Orinoco, lo han quebrado? ¿Cómo tú puedes creer que pueden tener noción de lo que van a hacer? Ahora, nosotros hemos presentado un plan serio al país. Yo invito a buscarlo a la gente, asesorado por Daniel Lacalle, uno de los liberales españoles más importantes, economistas de España, asesor del PP. Nosotros lo presentamos. Tú no puedes decir que vas a quitar el impuesto del valor agregado a los alimentos creyendo que con eso no vas a tener la inflación, porque el mercado es el mercado, y esta es una economía que está atada al dólar, por más que la quieran con una soga atar al petro, que es una moneda ficticia. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir pasando? Que el dólar, que es el verdadero indicador de la economía, ¿indicador por qué? Porque lo tienen controlado. Si lo tienen controlado hay un pequeño grupito que lo tiene. Ese pequeño grupito es el gobierno. Va a seguir marcando los bienes y servicios. Entonces, yo te invito a ver esa profecía que te estoy haciendo hoy. El gobierno, si quiere, me mete preso por lo que estoy diciendo. Me está diciendo que voy a llamar al caos económico. La semana que viene el dólar va a valer 15 millones. $1 va a valer 15 millones. ¿Qué va a pasar? Bueno, que va a aumentar el arroz, va a aumentar la harina, va a aumentar el pan y va a haber escasez. ¿Por qué? Porque el gobierno va a hacer lo que siempre hace, va a intentar buscar los comercios para controlar los precios. La gente va a esconder sus cosas porque no puede vender a pérdida y va a aparecer el mercado negro. Entonces los 180 millones la semana que viene se convierten en nada. Y la crisis se va a ir profundizando. Y tiene que haber una clase política en el país que le diga al país: ya no solamente tiremos piedras, protestemos, pero todas nuestras protestas han sido pacíficas, todas. No van a encontrar a nosotros violencia, pero les vamos a levantar el país y lo estamos levantando. Anoche les dimos una prueba con Caracas. Entonces, les estamos levantando el país y lo que te decía, el gobierno sigue perdido en una forma de hacer política que es de control. ¿Cómo hace retroceder el gobierno? Mientras usted está declarando aquí, se dieron preso a gerente de un automercado grande acá en Caurimán, aquí en Caracas. Se van a llevar preso al automercado, nos llevarán preso a todos nosotros. El tema es que llegó la hora de los venezolanos. Aquí hay, siempre se busca hacer sentencia. Yo nunca hago sentencia, es la primera vez que yo hago una sentencia públicamente. Llegó la hora de hacer retroceder el gobierno. No puede ser que 4 tipos quieran ponernos a 30 millones de venezolanos la forma que a ellos les sale del alma de ponernos a vivir. No, porque este país no es de Maduro, ni de Diosdado, ni de Delcy, y nosotros vivimos alquilados. Es al revés la cosa. Este país es nuestro y ellos viven alquilados. ¿Por qué viven alquilados? Porque recibieron, entre comillas, un poder producto de votaciones. Votaciones, por supuesto, por cierto, cuestionadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que seguir? Manteniendo la protesta pacífica, devolverle la esperanza a la gente, Juan José. Porque fíjate, ¿por qué ningún partido, el único partido que ha salido a la calle es ProCiudadanos? ¿Por qué somos los únicos que ha convocado a protestas y la gente nos está siguiendo? Porque está viendo coherencia en lo que estábamos diciendo. Entonces hay que devolver a la gente la inspiración, la confianza, y hay que volver a salir a la calle. ¿Pero la calle para qué? ¿Calle para que haya 130 muertos y después cada vez que vaya cayendo el muerto la gente sigue marchando? No. Calle para conquistar el poder y presentar una vía económica que resuelva los problemas. Y calle con un plan. Y tenemos que tener un plan político que pasa. Mira, todos esos policías que nos han enviado en estos días a todas las manifestaciones
yo veo que esos policías están de nuestro lado. Eso es lo que yo veo. Yo no veo a ningún militar que quiere reprimirnos realmente. Pero si los jóvenes no le gritaron a Maduro en Miraflores, no nos da la gana una dictadura como la cubana. Yo no vi a ningún militar que salió a agredirnos por eso, de casa militar. Ojalá que no lo vayan a cambiar ahora por eso que estamos diciendo. Pues los militares están hartos. Todo el mundo está harto. Y nosotros de la oposición tenemos que decirle con valentía lo que desde los ciudadanos le hemos dicho a los militares. Que nosotros queremos el poder para presentar un plan económico que resuelva la crisis y hacer una ley de olvido y perdón que le impida al chavismo militar ir a la cárcel. Y algunos dicen que eso es impunidad. No, eso pasó en Chile, pasó en Argentina, después la dictadura militar de Pinochet y de Videla, pasó en España después de la dictadura franquista. Siempre tiene que haber una ley de olvido y perdón para poder reconstruir el país que lo necesita, porque esto ya no es un país, esto es una aldea en ruinas, esto no es un país. Entonces la primera obra que hay que hacer en Venezuela es volver a ser un país. Perfecto. Muchas gracias, un gran abrazo y gracias por venir. Quédense un momentico ahí para sacar los micrófonos.